Podemos? Bom, olá a todas e todos. Um prazer aqui estarmos recebendo todos vocês. A gente está dando continuidade, então, ao primeiro encontro, Diálogos Latino-Americanos em uma Rede de Pesquisa. Formação docente em abordagens narrativas e autobiográficas. Nessa conferência, nós temos a honra de receber o professor Gabriel Jaime Murillo Arango, da Universidade de Antioquia, Colômbia. O professor Gabriel é licenciado em História e Filosofia, com estudos em maestria em História, doutor em Estudos Históricos em Educação, Didática e Pedagogia pela Universidade de Antioquia, na Colômbia. É professor associado dessa faculdade, da Faculdade de Educação dessa universidade, e faz parte de um grupo de investigação, formação em antropologia pedagógica e histórica. Além de outros tantos atributos e qualidades do professor, né, ele é... O que é que você contou ontem que eu esqueci de anotar? Pai do Simão, isso mesmo. Que é um escritor, é isso mesmo, eu tinha esquecido de anotar aqui. O mais importante. E o professor Gabriel vai nos apresentar uma conferência chamada Formar, Habitar e Narrar, desde este lugar à hora. O professor Gabriel tem uns 45, 50 minutos, conforme ele pediu, para expor. Depois, como nós temos uma outra atividade, ele vai abrir um tempinho para um diálogo, mas sem se estender demais, tá bom? Professor? Gracias, Guillermo. Debo agradecer para comenzar la colaboración de Camila Rosa y de Adriana Barane, que por su propia iniciativa tradujeron al portugués las diapositivas que me van a servir de hoja de ruta en esta conversación, o en esta conferencia más bien. Hay una pretensión explícita muy visible en el título: formar, habitar, narrar desde este lugar ahora. Quiero dedicarme a pensar un poco, les invito a pensar esta noche sobre 3 verbos en los que se puede resumir un desafío del trabajo de narrativas biográficas en educación, pensadas desde esta coyuntura histórica que atraviesa el mundo, particularmente los países de América Latina, que más que otras latitudes, otros espacios geográficos, quizás están sometidos al cambio climático, a la violencia y al despojo de las multinacionales y de los gobiernos locales. Ese es el complemento directo desde este lugar ahora. Este lugar es, desde luego, América en esta coyuntura histórica. Comienzo con una cita de George Steiner, que se refiere a la problemática de la acogida. Se ha dicho, para comenzar, trabajaré 4 secciones. 1, acoger. 2, acoger, en el que creo está interrelacionado directamente con formar, pero no haré mucho hincapié en el tema de la Bildung, de formación, que está en el corazón de la teoría pedagógica, toda vez que presumo todos comprendemos que hablamos aquí desde esa nuestra misión, que es la misión de formar a otros. Entonces, me ocuparé en primer lugar, repito, de la acogida, visto con el verbo acoger. 2, habitar. 3, narrar. Y por último, narrativas en esta crisis civilizatoria.
Son esas las 4 secciones que componen esta exposición. La cita de George Steiner. Uno puede sentirse en casa en todas partes. Dadme una mesa de trabajo y yo tengo una patria. Y ya tengo una patria. No creo ni en el pasaporte, cosa ridícula, ni en la bandera. Creo profundamente en el privilegio del encuentro con lo nuevo. Joseph Steiner, que fue un judío errante, crítico, literario, asombroso conversador, en su última conversación expresa cierto escepticismo ante el futuro del mundo. La última pregunta que le hace su discípula amada en esa entrevista, le pregunta qué opinas del porvenir de la humanidad y dice: soy profundamente escéptico del futuro de la humanidad por donde va. Vamos de mal en peor, decía en aquella oportunidad Joseph Steiner. Pero agregaba de inmediato, en el renglón siguiente agregaba: tengo 2 nietas adoptadas en la India. Sobre todo la más pequeña, que tiene 5 años, tiene 2 ojos inmensos como lunas. Punto. Me tiene loco. Como si quisiera borrar con esa expresión lo dicho anteriormente. Espero que esta anécdota esta cita de George Steiner, dejen el sello de que no vengo como un pájaro de mal agüero, no vengo con cantos de cisne, sino por el contrario, con una confianza plena en que formamos para un buen futuro de la humanidad. De lo contrario, no seríamos educadores. En estos tiempos, sin embargo, de crispación múltiple en todos los órdenes, hay crispación política, social, hay amenazas de guerra nuclear, hay guerras por todas partes. Bien vale la pena volver a considerar, como lo hizo George Steiner en muchos de sus libros, sobre el tema de qué es la hospitalidad, qué es la acogida. Y llamaba la atención de que hay una raíz indoeuropea que muestra la familiaridad en una misma palabra. La palabra huésped, la palabra hospital y la palabra hostil. Las 2, 3 palabras tienen sentidos encontrados y una misma raíz indoeuropea, la raíz gosti. De la raíz gosti se desprende tanto hospital, hôtel en francés, por ejemplo, hospitalidad, ¿sí? Pero igualmente la palabra hostilidad. Yo pienso en las mesas de las abuelas, las mesas de las madres a la hora de la comida, cómo allí se sienten esos sentimientos encontrados, por ejemplo, de hostilidad, cuando no satisface plenamente la comida a los comensales. Ya creo ver ese guiño de disgusto de mi madre cuando le dejaban la sopa servida. Y hemos gozado, por el contrario, en estas noches y días aquí en Campinas, del jolgorio, la satisfacción en todos los rostros, en esas mesas multitudinarias de 20 y 30 comensales, disfrutando justamente de la hospitalidad. En todo caso, en medio de esta coyuntura, yo me pregunto, ¿en qué medida estos acontecimientos históricos destaca entre todos ellos el tema del desplazamiento, de la migración? En las grandes ciudades en Europa, en Occidente en general, en Nueva York, en París, Colombia, que nunca había tenido migrantes en la proporción de recibir 2 millones de venezolanos cuando apenas se iniciaba la pandemia. Los venezolanos que atraviesan Ecuador, Perú, llega a Chile para volver a subir a buscar el Darién, para tocar las puertas de un sueño americano que definitivamente se ha convertido en una pesadilla. Migrantes en Europa, migrantes en el Mediterráneo, migrantes por todo Centroamérica. Nos preguntamos, ¿en qué medida este acontecimiento histórico incide en la coherencia y la pertinencia de la educación democrática?
¿Acaso se mantiene una concordancia entre los objetivos y fines de la escuela liberal republicana que sea igualitaria, fraterna para todos? Nos preguntamos, ¿qué valor posee la producción y circulación de relatos biográficos de aquellos que ya no tienen vida, los que son desplazados, que cargan a cuestas su casa como un caracol, lo que queda de la casa? Ante estas preguntas, yo mantengo la necesidad, debemos mantener la necesidad de una perspectiva antropológica del ser humano entendido como un ser acogido y reconocido. Es decir, resaltar el valor de la acogida en la educación. De ahí la pregunta, ¿qué es educar? Es una pregunta clásica. Y aquí de nuevo recuerdo una respuesta clásica. Esa respuesta uno la puede ver desde el famoso texto en el que nos educamos hace tantos años, hace ya una cincuentena de años, la Paideia, los ideales de la cultura griega, en el que aprendimos en ese libro que la cultura viene de la palabra cultur, de la raíz cultur, que familiariza tanto la palabra cultura, ser culto, y en general es la base de la paideia griega, es decir, de todo educar pasa por esa idea de cultura. Y hoy en día esa idea clásica de cultura, que es cultura entendida como educación, se opone palmariamente a la idea de una educación como fabricación, en el cual debería ser más preciso y decir, cuando se pretende hacer de la educación una instrucción, por ejemplo, técnica, para adecuarlo a las exigencias de la sociedad productiva, que es lo propio del mercado mundial hoy, formar estudiantes, formar ciudadanos para adecuarlo a las exigencias del capitalismo. En ese caso habría que hablar de instrucción, nunca de educación, nunca de cultura, es instrucción. Hay una diferencia radical entre instrucción, educación y cultura. Y esa diferencia está atravesada, está transversalmente definida por el papel del relato. Cito a Fernando Bárcena, el español. Porque una subjetividad no está compuesta de una lucha a favor de lo que uno es, de lo que uno quiere ser, perdón, sino también de una lucha por lo que no se es, ya que toda identidad, más que la revelación de una esencia inmutable y siempre única, es un relato, una narrativa. Lo que somos no es el resultado de una ontología, ni de una metafísica, sino de una narración y de una lucha. Uno no nace con una identidad, la identidad se construye. Y veremos más adelante, nos enseñó Paul Ricoeur, la identidad se construye y solo es posible transcurrir un tiempo a través del relato. De ahí hablamos de trayecto biográfico. Transcurre el tiempo, tiempo que se enhebra a través de un relato de lo que somos y nos contamos historias a nosotros mismos y contamos historias a otro en la medida en que afirmamos una identidad. Una identidad que puede ser móvil. Yo no soy el mismo desde que nací, desde la infancia, el mismo en la adolescencia y el mismo en lo que podríamos llamar la etapa de madurez, sino que voy cambiando. Yo no soy como el árbol que hunde sus raíces en un mismo sitio y escasamente se mueve para defenderse de las plagas del cambio climático. No, la identidad de un individuo se mueve, se desplaza, salvo los dogmáticos que lo son para siempre, salvo los doctrinarios, los que enseñan, los que son enseñados, que no aprenden a lo largo de la vida, no transcurren un trayecto biográfico que se transforma. El trayecto biográfico entonces se configura en un espacio-tiempo antropológico en el que se teje la trama de símbolos que son los que nos permiten ubicarnos ante el mundo y comprender el mundo.
De esa idea, una idea clave en la fenomenología, es el espacio-tiempo antropológico, espacio-tiempo antropológico que marca o define, configura un trayecto biográfico. De ahí se deriva un concepto clave para mí, a mi juicio, en la investigación biográfico-narrativa. Es el concepto de estructura y de acogida, un concepto fenomenológico por excelencia. ¿Qué son las estructuras de acogida? Las estructuras de acogida fueron definidas muy sumariamente por un autor muy interesante que fue un monje benedictino, Lluís Duc, un monje catalán muerto hace 3 años escasos. Y definía que el discípulo de fenomenólogos alemanes claves de los años 50, años 70, hasta los años 80, de quienes aprendió la definición de una afirmación de una identidad cualquiera conforme a lo que denominó estructuras de acogida. ¿Cuáles son? Uno, la lengua materna. La lengua materna, aquella que se aprende justo en la relación inmediata con los seres amados, que nos enseña a nombrar el mundo. Hay un pasaje muy hermoso en Cien años de soledad, donde uno de los personajes, Úrsula Iguarán, quizás, pierde el habla y para ayudarle a reconocer el mundo le ponen avisos en todos los objetos: olla, candelero, lámpara, etcétera. Los nombres que le permiten ubicarse en el mundo. La lengua le permite la ubicación en el mundo. Por eso hablamos de esa relación simbólica con los inmediatos padre, madre simbólicos, que son los que nos involucran en el uso, en el dominio de la lengua materna. Y esta está relacionada inmediatamente con la segunda estructura acogida: el territorio donde se nace, el lugar. ¿Sí? Heimat en alemán, que designa más bien que la patria, designa la madre, la matría. ¿Sí? Allí donde se aprende la lengua y en ese territorio que se aprende a reconocer eso de donde soy. Valga la pena hacernos una pregunta. ¿Y los millones de migrantes y los millones de desplazados que son despojados del territorio, cómo pueden ubicarse en el mundo? Que ya no digamos qué derechos ciudadanos en el ejercicio político han sido privados, sino que han sido privados de raíz, es en la pertenencia misma al mundo. Yo pienso, en ese orden de ideas, en el 25%, casi el 20 al 25% del total de la población colombiana que han sido despojados en los últimos 20 años a causa de la guerra. Son los millones de migrantes que inundan las ciudades y que fueron despojados no solo del territorio en cuanto a posesión de la tierra como recurso económico y social fundamental, sino del reconocimiento del universo simbólico. Por eso son mujeres y niños los que se ven en las calles y son los que migran, los venezolanos jóvenes cargados de niños y de niñas rumbo a la frontera de México con Estados Unidos. Y lo mismo se ve, repito, en Nueva York, París y en las grandes capitales de Occidente. La pregunta es válida. ¿Qué universo simbólico queda en esos millones de migrantes? 3. He hablado de la lengua, del territorio. Hablaba finalmente Lluís Duc, muy al final de su vida, en un libro póstumo, de algo que empezó a elaborar, no alcanzó a elaborarlo plenamente, pero es una reflexión muy interesante sobre el papel de las mediaciones tecnológicas. Antes, recuérdese bien, si uno reconoce Verdad y Método, Gadamer tiene sus mejores páginas en el segundo tomo cuando habla sobre el teléfono, cuando habla sobre esa reflexión tan, digámoslo, hoy se nos aparecería como una reflexión muy elemental quizás, pero tan profunda sobre lo que puede significar la incidencia de los artefactos tecnológicos en las relaciones interpersonales. Agréguele a eso
el valor hoy en día del Internet, de estas comunicaciones vertiginosas y aceleradas, sobre aceleración del tiempo y de qué manera eso configura, de qué manera por lo menos incide en la identidad personal hoy en día. En todo caso, según pues Juice Duch, la identidad no es un a priori, no es un estado, es una obra abierta, es un proceso trabajosamente construido por el conjunto de las peripecias de una existencia humana, lo que designa con la expresión trayecto biográfico, en el que se van perfilando tanto las construcciones como los derrumbes propios de una vida, con lo que se va configurando una presencia en el mundo. Con fuerza, Levinas señalaba que el ser humano se deja expresar mejor por la mediación del verbo que el sustantivo. Somos verbo, es decir, somos acción antes que un nombre y una identidad fija e inmutable desde el nacimiento mismo. Esta es una idea básica, pues he dicho, de la fenomenología, el trayecto biográfico, las estructuras de acogida. Digamos un poco más sobre el lugar. No es Juice Duch ni la antropología simbólica los únicos pensadores que desarrollan estas ideas. Lo encontramos básicamente en toda la fenomenología, desde Merleau-Ponty y más atrás, como vamos a ver a continuación, en el propio Heidegger. Heidegger pensó muy bien sobre el espacio, sobre el tema del lugar. Es un lugar que dispone, dis-pone, es decir, abre espacio, reparte posiciones. Ese es el papel del espacio. Uno, cuando construye una casa, uno dice, ábrame un espacio aquí para el dormitorio, ábrame este espacio para el cultivo de un jardín, ábreme espacio para los baños. ¿Sí? Dispone del lugar. Ese lugar se convierte en un emplazamiento que va a tener unas funciones. Un emplazamiento con funciones es un espacio social, es un espacio que tiene ya una asignación, es decir, una función para ejercerlo en dependencia con las actividades y las acciones que requiere la habitación. Guillermo ayer en el grupo llamaba la atención sobre la noción de territorio y sobre esa funcionalidad de los espacios está el territorio, que es la pendencia de los recursos. Uno no habita en cualquier lugar, en cualquier pedregal, en cualquier desierto donde lo lanzaron, donde lo arrojaron como a una piedra, sino que uno se ubica en un espacio social, construye su vida, es en dependencia con la posibilidad de explotar o apropiarse de los recursos que van a permitir la reproducción de la vida. Insisto con la pregunta, ¿qué posibilidades le quedan a los millones de migrantes a los que no solo han sido privados de universos simbólicos, sino que también son privados de esa posibilidad de la reproducción misma de la vida? Y si se reproduce la vida, es ¿qué calidad de vida, qué tipo de vida les ha quedado? Quiero esto decir, pues, que el ser humano indefectiblemente siempre se encuentra instalado en un lugar, así sea que a ese lugar se le denomina hogar, paraíso o un infierno. Yo recuerdo la respuesta de unos niños con quienes trabajamos en unos talleres con un amigo sobre la memoria en la población infantil de niños desplazados, y se les preguntaba a estos niños una pregunta absolutamente cruda, lancinante. La pregunta era, ¿qué es la casa para ti? Y uno de los niños respondió, la casa para mí es un infierno los domingos. Suficiente la respuesta. Vuelvo ahora quizás con un ejemplo de este mismo proyecto en otro renglón. Acogida, pues, en la lengua española tenemos una palabra que es acogida,
sinónimo a veces de recibimiento, pero es muy claro en portugués acolhimento. No sé si en portugués habrá otra palabra que sea que tenga sinónimo. Yo busqué, no sé portugués, pero busqué en el diccionario, no encontré una palabra que se le acomodara tanto al acolhimento para designar más o menos lo mismo. Como si la tiene, por ejemplo, el francés. Entiendo que accueil, que es acoger en francés, identifica o reconoce diferencia, por un lado, accueillance, que es la disposición a acoger al otro, y se define como la condición que debe tener aquel que recibe al otro. Tiene que haber una disponibilidad de acoger al otro. Mientras recibir es una designación muy burocrática, como incluso en español. Uno dice, por favor reciba a tal persona ante la oficina pública. ¿Cierto? En los bancos, oficina de recibimiento es simplemente, perdón, recibir al otro, pero no hay una disponibilidad de acogerlo, es decir, de entablar una relación horizontal, de ver a ese otro como un tú. No, el recibir es verlo como un subordinado, alguien en quien no se puede romper las relaciones de autoridad y de distancia que existe entre ese que es recibido y aquel a quien se recibe. Incluso en francés también se habla además de accueillir, se habla de équillement, es decir, el estado que resulta de ese acto de acoger. Eso lo pude reconocer ahora hablando con una amiga trabajadora social en París y me decía que la clave que ellas tenían para acoger a los migrantes africanos que acababan de llegar atravesando el mar Mediterráneo era de entrada, en el umbral cuando llegan ellos, los migrantes, es que puedan ver en sus ojos la disponibilidad a acoger, no a preguntarlos o a someterlos a un interrogatorio. Como ocurre en los tribunales de Nueva York, en los tribunales norteamericanos. Los jóvenes, los niños solos, millones que viajan solos, pero también los adultos, son acribillados con un cuestionario de 60 preguntas. ¿Y usted por qué vino a Estados Unidos? Vaya pregunta para alguien que ha perdido todo por hambre o por la inundación o porque la violencia los ha expulsado de sus países. Y llega y toca las puertas a la casa vecina y le preguntan, ¿y usted por qué vino aquí? ¿Qué está buscando acá? Pero la acogida no adviene, no resulta, no llega de inmediato en obediencia de la mano tendida del anfitrión. No, el acogido todavía vacila, es renuente a preguntar, a responder, no solo el cuestionario. El recién llegado es tímido, es temeroso. ¿Qué le podrá pasar? Ya ha perdido toda esperanza. Hay un libro igualmente crudo, pero precioso en la composición. Yo diría que es una de las obras literarias más dedudoras de la investigación biográfico-narrativa, aunque por supuesto siendo una novelista como lo es, a quien voy a citar, una novelista no tiene por qué decir que trabaja con el método de investigación biográfica, pero conoce suficientemente los métodos biográficos para componer un libro de cerca de 1000 páginas, una novela que se llama Desierto Sonoro, y se refiere a la migración de los niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos, que llegan solos, con una boletica metida entre el cabello de las mujeres o en algún bolsillo o entre los zapatos de los niños, donde hay una dirección y un nombre de un tío o de alguien a quien buscar entre 18 millones que habitan en Nueva York, por ejemplo. Y este trabajo tan hermoso, Desierto Sonoro se llama. La autora es una mexicana llamada
Se me escapa ahora el nombre, al final voy recordándolo, o si no me quedo dando vueltas en la recordación del nombre. Valeria Luiselli se llama ella, joven novelista de 40 años, mexicana, hija de indígena, de madre y abuela indígena, y que habita en Nueva York. Periodista, y tiene ese trabajo tan hermoso que se llama Desierto Sonoro y merece ser conocido por todos nosotros que trabajamos en investigación biográfico-narrativa. He dicho, el acogido todavía renuente, temeroso y vacilante para aceptar el brazo que le ha tendido el anfitrión. Eso ocurre en el umbral. El umbral, defino el umbral como ese sitio que está en la parte inferior de una puerta. En la parte superior tenemos el dintel, en la parte inferior está el umbral. Uno se decide a franquear la puerta cuando es invitado. Cuando el anfitrión le dice, pase usted, esta es su casa, pasa tú, esta es tu casa, siéntate en tu casa, ¿sí? Cuando mira en los ojos y le dice, adelante, entra, uno decide pasar el umbral y allí se inauguró otro estado distinto. Es, por ejemplo, el estado, sí, de la acogida o incluso de la amistad. ¿Qué hace el maestro, sobre todo de educación inicial, de educación infantil en general, para invitar a sus alumnos a que ingresen al aula? A nosotros nos tocó, a mí me tocó de niño, entrar a ese infierno de aula de clase, porque antes de pasar al aula había que hacer fila y esperar que fuese llamado con un número, ni siquiera con el apellido o con el nombre. Pase usted el número 5, pase el número 6, pase el número 7. Allí definitivamente se expresa el gesto de rechazo, no de acogida. Así pues, en esta relación que es un entre, una vuelta, un juego de ida y vuelta, un entre, que es ese entre el afuera y el interior. Es un juego en el que se definen las posiciones respectivas, en las que se definen el yo y el tú a través de un intercambio alternado de acciones de entrada y de salida. Pero, ¿qué ocurre para que definitivamente se resuelva el juego? Hay que tomar una decisión. Y esa decisión es salir de sí mismo. Uno, para encontrar al otro, tiene que salir de sí mismo. Uno no puede quedarse en lo que uno es. Uno tiene que salir al encuentro del otro. Salir de sí mismo es un paso ya decisivo. Lo dice François Julian, el filósofo francés. Entrar en los sentimientos de otro, en sus penas y cuidados, es aceptar ponerse en su lugar y adoptar su perspectiva. Esto no ocurre sin compartir y sin connivencia. Requiere complicidad. Sobre todo, es clave, lo deben saber las estudiantes de educación infantil, lo sabemos todos por experiencia, si uno no intenta ponerse en el lugar del alumno que está allí dormido, quizás por hambre, si uno no intenta ponerse en el lugar de aquel que tiene dificultades de aprendizaje, si no hay cierta complicidad con lo que uno está enseñando y lo que deja de ser traspasable, que aquello que no pasa a los otros, a los estudiantes en el proceso de transmisión, si uno no tiene esa disponibilidad, allá no va a haber nunca un acto educativo. No se va a producir nada, no va a pasar nada. Entramos al aula y salimos como si nada hubiera sido. Tiene que haber una transformación. Hay que salir de sí mismo para el encuentro del otro. Eso es muy claro, me parece a mí, en la obra de Levinas. Toda la obra de Levinas está llena de eso. Es toda esa relación de interlocución entre el yo y el tú y por tanto de la acogida. Él dice, precisa Derrida comentando a Levinas, que esto no es solamente un tema
en que ya estos filósofos, la fenomenología, Levinas, Derrida, etcétera, y lo que vengo a defender acá es que justamente eso rompe con un legado en la tradición filosófica de Occidente, según la cual divide razón versus sentimiento. Fuimos educados en decir que hay que ser objetivos y por tanto en la investigación educativa no hay que perder la postura y dejarse influenciar por el otro. Valga. ¿Cómo vamos a decir eso si somos ante todo educadores que debemos transmitir y transmitir experiencias al otro que no sabe, basado en la acogida de aquel que busca, ha demandado aprender lo que no sabe? Dice Derrida, la razón misma es un recibir. Es decir, entonces se rompe con la tradición que, repito, plantea la dicotomía entre razón versus sentimiento. Los sentimientos nos enseñaron a condenarlos por subjetivos, mientras hay que ser racional, es decir, objetivo. Pero por el contrario, una visión como esta visión fenomenológica, nos plantea que la razón misma es un recibir. Otra manera de decir, si se quiere hablar aún bajo la ley de la tradición, pero contra ella, contra las oposiciones legadas, la razón es sensibilidad. La razón misma es acogida, en tanto que acogida de la idea de infinito, y la acogida es racional. Quisiera agregar con Didi Huberman, efectivamente, emoción. La palabra emoción, en francés como en español, entiendo que en portugués, emoción, miren ahí el sufijo moción, viene de movimiento. La emoción mueve, la emoción transforma, la emoción no es pasiva. La razón no es activa versus sensibilidad igual pasiva. No, la emoción es transformadora, a condición de que entonces efectivamente la enseñanza que se imparte transforme al otro y nos transforme a nosotros mismos, de ser capaces de reconocer lo que no se sabe y de las equivocaciones. 2, en casa. La acogida pues atraviesa ineludiblemente la relación con el otro, la relación del maestro con el alumno. Steiner lo llamaba la erótica de la enseñanza, una expresión muy hermosa para referirse a esa compleja relación que se establece en el aula o más allá del aula en la relación maestro-alumno. Acoger, sea en la escuela, en la familia, en la calle, en las relaciones sociales, es pues abrir las puertas al huésped, dispuesto a apropiarse del recogimiento expresado en la intimidad de la casa o el en casa. Esto nos conduce al tema de la casa. Existir significa, a partir de aquí, morar. Morar, habitar, en español son sinónimos, habitar, morar, alojar. En francés igual, demeure es morar. La casa, la morada es demeure, ¿sí? Permanencia. En español se dice demorarse. Demorarse es no solo retrasarse, sino demorarse es quedarse. ¿Sí? Cuando yo hablo, me decía Guillermo, quiero demorarme, quiero quedarme, pero a los 45 minutos tengo que abandonar el discurso. Morar no es precisamente el simple hecho de la realidad anónima de un ser arrojado a la existencia como una piedra que se lanza hacia atrás. Estos filósofos critican a Heidegger justamente por eso. Nos enseñó, sí, el ser humano es un ser finito, tiene conciencia de la muerte, pero eso no puede significar que somos seres que fuimos condenados a morir, nacemos para morir, como dicen ciertas canciones derrotistas, ciertos tangos, ciertos boleros que tanto nos gustan, y en el despecho, cuando en la época del desamor decimos, solo quiero morir, nacer para morir. Pero nacer para morir, dicen los jóvenes, sin futuro.
es un recogimiento, una venida hacia sí. Morar es una venida hacia sí. Una retirada a casa como en una tierra de asilo que corresponde a una hospitalidad, a una espera, a una acogida humana. Acogida humana en la que el lenguaje que se calla sigue siendo una posibilidad esencial. Atrás decía, Heidegger reflexionó mucho sobre el tema del lugar y el espacio. Hay un célebre, para no ahondar en, en otros textos, hay un texto clave que es una conferencia que él dictó en el año 1951, los arquitectos, urbanistas, ingenieros de una Berlín derruida, una Alemania completamente derruida por los bombardeos occidentales. Los ingleses acabaron con una ciudad medieval, Dresden, de las más hermosas de entonces del mundo. Winston Churchill, con su tabaco feliz, anunciaba antes del bombardeo que salieron rápido de la ciudad porque no iba a quedar piedra sobre piedra. Este monumento histórico fue derruido de esa manera cínica por los imperialistas ingleses. Hay que darles nombre propio. Heidegger en 1951 lo invitan a una conferencia que titula Construir, Habitar, Pensar. No habló nada de lo que el auditorio esperaba. El auditorio quedó completamente desconcertado, como espero que no queden ustedes desconcertados en esta noche. ¿Qué dice, en pocas palabras, Heidegger en esa conferencia? Plantea un silogismo sencillo, y es su tesis central. Palabras textuales de Heidegger. No habitamos porque hemos construido, sino que repito, no habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto somos los que habitan. Es decir, el rasgo fundamental de habitar es preservar, es construir, es tener una morada, es mantenerse, es durar, es quedarse, permanecer. No se construye para habitar, sino que se habita para construir. Los seres humanos buscamos habitar, así sea, uno observa en las comunidades, estas que llamamos ahora con un lenguaje muy burocrático, las comunidades aborígenes que habitan en la selva amazónica, comunidades sin contacto, así se llaman burocráticamente, sin contacto, es decir, que no están en contacto con los madereros, garimpeiros, etcétera, estos bandidos que acaban con la selva, ni con el Estado mismo, y sin embargo tienen su morada, es decir, son nómadas, pero construyen allí donde les toca la noche o por espacios donde van a poder construir una pequeña, digamos, cosecha de maíz, de chácara, de cualquier producto, etcétera. Por mínima que sea esa permanencia, construyen en su proceso de habitabilidad. Cuidar es la simple esencia del habitar, concluye Heidegger en esa conferencia. Repito, cuidar es la esencia simple del habitar. Mire por dónde empezamos. Cultura, cuidar, que es el principio rector de todo educar, como lo es entonces el habitar. De ahí Heidegger concluye con un llamamiento a los mortales, así lo dice en esa conferencia, para que desde sí mismos lleven el habitar a la plenitud de su esencia. Estoy leyendo textualmente de Heidegger. La verdadera penuria del habitar consiste en el hecho de que los mortales siempre tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habitar, subrayado por Heidegger. Tienen que aprender primero a habitar. Los seres humanos tenemos que aprender primero a habitar. Basta dar un paso y agregar. Tenemos que aprender siempre nosotros los educadores, tenemos siempre que aprender primero a educar. Que sea esto lo primero, la idea del habitar, esta con significado trascendental otorgado a la casa,
el espacio doméstico es muy claro como el espacio doméstico se desdobla en figuras, digámoslo, imágenes que pueblan el imaginario, si me permite la redundancia, de las culturas más diversas del mundo. Uno se sorprende de observar históricamente en los incas, en los aztecas, en los chinos, y una exposición gráfica hace algunos años muy hermosa, creo que fue en París, sobre los diseños gráficos desde el siglo XII al siglo XV en las en telas de seda de los japoneses y de los chinos, de cómo se representa la casa, bien sea como un abrazo o una concha o una oreja, es decir, aquello que el oikos griego, el ombligo en los incas, eso que se retuerce, que abraza, exactamente la acogida. Esa es la casa. En ese habitar, voy avanzando. Una de las vertientes que se desprenden de estas teorías de la casa, de la acogida al otro, es entender de otra manera el tema de la enseñanza. La relación con otro, con el discurso, es una relación ya no una relación que nace de adentro, como la labor de la parturienta, según nos enseñó Sócrates, sino que necesariamente la enseñanza viene del exterior. Y efectivamente en estas teorías fenomenológicas se desliza una crítica a la tradición socrática, tan vieja como la cultura occidental. La enseñanza viene del exterior y ella me aporta más de lo que yo mismo contengo. En su transitividad no violenta se produce la epifanía misma del rostro que es el otro. Uno aprende del maestro y de lo que es portador el maestro es ante todo de una experiencia. El maestro tiene un saber porque tiene una experiencia. Llamábamos la atención ayer en nuestro grupo de ponerle mucha atención a ese concepto de saber de experiencia que es producido por el maestro. Hay una referencia, es interesante ver cómo la revista Biograph de la Asociación Brasilera, de la Asociación Brasilera de Investigación Biográfica, Biograph, ¿cierto? En el número 1 hay un artículo de José Contreras que resume su texto más grande, varios textos ha producido y sobre todo hay un texto más voluminoso, pero allí aparece un capítulo, es un artículo, perdón, de unos 50 páginas que a mí me parece el más comprimido y el más nutrido de pensamiento de Domingo sobre este tema del saber de experiencia del maestro. Hay que ponerle atención a ese concepto tan interesante del saber de experiencia de maestro, porque allí, repito, está la base de una crítica a la mayéutica socrática en la que tanto hemos creído. El maestro, pues, es portador por excelencia de experiencia. Ya sabemos, paso por encima de esas primeras definiciones que nos ha aportado Jorge La Rosa, entre otros. Jorge La Rosa claramente aludía a la experiencia, la palabra experiencia, tanto en alemán como en francés, en español, agregaría que el portugués, que tiene que ver en relación con el viaje y con la investigación. Y ese viaje es afrontar los peligros. No en vano, los orígenes de la literatura occidental, Homero, no es otra cosa sino el relato del viaje que afronta los peligros durante 8 años largos para volver en brazos de Penélope. El viaje. Pero es también la historia, la más antigua, la más milenaria historia de aquel habitante de las cavernas que se adentró en el bosque y regresa a la caverna al cabo de las jornadas, varias jornadas, y va a hacer las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, de Chebó, ahora en las mesetas de Chiribiquete de Colombia, que son de las más antiguas que se puedan descubrir
en América, en todo el continente americano, y donde se describe exactamente no solo las representaciones imaginarias, el mundo de los dioses, la descripción del cielo, sino también la riqueza en la fauna y la flora que se encuentra alrededor de la caverna. La investigación y el viaje son dos formas básicas del narrar. Allí es una operación de narrar. Narrar lo que se ve, lo que es invisible, lo que está en medio del cielo y de la tierra, de los mortales que habitan en el suelo y el mundo de los dioses que habitan en el cielo. En todo caso, de ahí deriva una ambigüedad, la ambigüedad de la palabra experiencia. La palabra experiencia tiene, en pocas palabras, dos sentidos contrapuestos. Tiene un sentido pasivo. Uno dice, empecemos, corrijo, empecemos con el sentido activo de la experiencia. Uno dice, voy a hacer una experiencia. En el laboratorio hago una experiencia. A ver qué resulta. Vamos a experimentar, vamos a probar, vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo, decía Chesterton, lo decía muy hermosamente. Un ensayo es un salto en la oscuridad. Vamos a probar. No importa que cometamos un error, rectificamos el error. Bien nos han enseñado que uno aprende también con la prueba y el ensayo-error. Pero igual hay una noción de experiencia en un sentido pasivo. Es aquello que se ha recapitulado, que se ha acumulado a lo largo de los años. Hay una expresión en español muy interesante que dice, más vale el diablo por sabio que... Más vale el diablo por viejo que por sabio. Por viejo, es decir, tiene mucha experiencia en hacer diabluras. ¿Sí? Permítanme esa alusión para señalar que efectivamente esta alusión a la recapitulación, al saber acumulado, ¿sí? es tener experiencia. ¿Sí? Cuando dicen a alguien en la calle, no, él es viejo, tiene mucha experiencia, ese maestro tiene mucha experiencia porque tiene tantos años, ya está a punto de aposentarse, entonces tiene mucha experiencia sobre el manejo en clase, etcétera, etcétera. Hagámosle caso a eso. ¿Sí? Eso no es un saber despreciable, como los adultos y los viejos efectivamente tienen un saber de experiencia. Terminando. De estas consideraciones anteriores, hago hincapié en un par de conceptos que se oponen. Hannah Arendt fue una de quienes mejor pensó, a mi manera de ver, este tema, rescatar el tema de, cuando hablamos de sabiduría, de este saber de experiencia, vale la pena distinguir entre, por un lado, una sabiduría teórica. Se habla efectivamente de Sofía. De ahí un nombre en español de las mujeres muy bello, el nombre Sofía, es la diosa de la sabiduría, Sofía. Pero es un saber abstracto, es un saber teórico. Mientras que hay otro matiz de sabiduría que ha corrido con menos suerte, por lo menos en la lengua española, es el concepto de frónesis. Ha corrido con menos suerte porque ha sido traducido muy débilmente como prudencia, como moderación, como no ser atrevido. ¿Sí? Moderación es ser más bien como debilucho, muy flojo, pero en realidad fronesis es sabiduría práctica. Es la sabiduría de cómo resolver, tener un juicio discrecional reflexivo y poder aplicarlo en los momentos oportunos. Por ejemplo, el maestro aprende con su experiencia, con el saber de experiencia, a resolver las infinitas situaciones de la vida cotidiana, los conflictos entre los alumnos mismos, los problemas de la evaluación, el problema de las dificultades de aprendizaje. En general, en la vida uno aprende de la experiencia mundana, de la experiencia en la vida, es a partir de la sabiduría práctica, de la frónesis, más que de la teoría incluso. Más que la teoría, ustedes me dirán, pero ¿cómo se atreve a decir eso entonces los tratados teóricos de la pedagogía, por lo que entonces
Bueno, Max Van Manen, el gran pedagogo infantil, efectivamente define la pedagogía como aquella que deriva más del frónesis de la sabiduría práctica que de los tratados teóricos de la pedagogía. Agrego a ello una cita larga, quiero leerla con mucho placer, con mucha fruición, de uno de mis grandes amores intelectuales que fue Philip Jackson. No habla exactamente aquí de sabiduría práctica ni de frónesis, pero es lo que yo derivo. Está aquí haciendo una definición de qué es sabiduría práctica del maestro. Dice Philip Jackson en La vida en las aulas. Perdón, esto no es en La vida en las aulas, esto lo escribe en un libro colateral menos famoso que se titula Enseñanzas implícitas, un libro hermoso que es un homenaje a sus viejos maestros, maestra de álgebra. Muchas veces se recuerdan es por un guiño, por un gesto, por una palabra, por prestar el hombro para llorar o para quejarse, etcétera. Por esos imponderables de la vida cotidiana, de lo que está tan lleno el saber de experiencia de un maestro. Dice Philip Jackson, ¿qué es lo que enseño? ¿Qué es lo que hago cuando enseño? Yo hablo. Excúsenme, estoy hablando de Paul Ricoeur. Enseguida, yo no sé si fue que me salté a Philip Jackson o más adelante me aparece ese diablillo. Paul Ricoeur, y aquí hay solo un fragmento de Paul Ricoeur, pero con la venia de Guillermo quiero leer la cita completa porque es hermosa. Me identifico plenamente con lo que dice Paul Ricoeur hace más de 50 años y desde luego como los clásicos nunca pierden vigencia. Los clásicos no nos enseñan a interpretarlos posteriormente, sino que nosotros somos interpretados por los clásicos. ¿Qué es lo que hago cuando enseño? Yo hablo. No tengo otra manera de ganarme el pan de forma digna, ni de transformar el mundo, ni de influenciar sobre los hombres. La palabra es mi trabajo, la palabra es mi reino. La mayoría de mis alumnos tendrá otro tipo de relación con las cosas y los hombres. Construirán algo con las manos o hablarán y escribirán en oficinas, tiendas y despachos burocráticos, pero su palabra no será una palabra que enseña. Esta será un fragmento de acción, una orden, un plan, un esbozo de acción. Mi palabra no comienza ninguna acción, no dirige ninguna acción que pueda incidir directa o indirectamente en la producción. Yo hablo solamente para comunicar a la generación adolescente lo que sabe y busca la generación adulta. Esta comunicación por la palabra de un saber adquirido y de una búsqueda de movimiento es mi razón de ser, mi oficio y mi honor. Yo no estaría celoso de aquellos que están en la vida, que toman lo real, como dicen los maestros descontentos consigo mismos. Mi realidad y mi vida es el dominio de las palabras, de las frases y los discursos. Esta cita, que parece perturbar con su indeclinable vigencia, todavía hoy, más de 50 años después, cobra relieve cuando uno la ve en relación, en la misma obra de Ricoeur, con todo el esfuerzo intelectual de su vida, en lo que él coronó finalmente con lo que llamó con mucha sorna Mi pequeña ética. Así la llamó en sus últimos libros, Mi pequeña ética. Uno no sabe, él sí supo, que lo decía así con ese disimulo por empequeñecer una obra grande de toda una vida, ¿sí? Pero también para no darse muchas ínfulas de que lo que había logrado era una relectura de los clásicos griegos puesta a la altura de las circunstancias del mundo presente. ¿Qué es esa pequeña ética? Esa pequeña ética pone en relación las tres cosas que hizo desde muy temprano. Uno, una teoría del discurso. Pensó desde la lingüística, criticó la lingüística clásica sociriana, por ejemplo, y se adentró en otras cosas. Se vinculó con la filosofía analítica del lenguaje inglesa, que era vedada en los círculos de París, razón por la cual se fue a Chicago y volvió al cabo de 15 años y recreó
redescubrió otras maneras de ver esa teoría de los discursos. Dos, una teoría de la acción. ¿Cuál es el agente, el colaborador, la víctima? Es decir, temas de la participación. Hay que recordar que cuando estalló el famoso movimiento de mayo 68, él fue el primero, siendo decano de filosofía en Nanterre, donde estalló justamente en mayo 68 francés, en decir, los estudiantes tienen razón. Mientras los otros se escondían. No menciono nombres. Solo me quedo con Ricoeur. Puso la mano en el fuego y dijo, esto vale la pena ir aquí, ir por acá. Y tres, la teoría de la narración, donde se imbrican finalmente las historias de unos y otros que configuran la trama narrativa de las instituciones mismas, es decir, las estructuras de acogida. Cito a Paul Ricoeur. Para la ética, que considero más fundamental que toda norma, propuse la siguiente definición. Deseo de vivir bien con y por los demás en instituciones justas. Ojo a eso. Vivir bien con los demás, principio fundamental de toda educación. Incluso un sociólogo de la educación como Durkheim, años atrás ya había dicho, la educación, los tres principios rectores de la educación no es solamente aprender los saberes acumulados por la humanidad, no es solamente esa función transmisiva, transmisora de conocimientos. Dos, no es solamente adecuarlo al sistema productivo como lo siguen pensando los liberales de hoy, se han quedado definitivamente es que en un discurso de comienzos del siglo XIX, perdón, de comienzos del siglo XX, sino que agregaba Durkheim tres más que las anteriores, dice Durkheim, aprender a vivir juntos. Y eso es un tema fundamental de la educación que se ha olvidado en el tiempo contemporáneo, secuestrados, prisioneros como estamos de un discurso neoliberal radical. Se ha olvidado que la educación es ante todo aprender a vivir juntos y por eso dice Ricoeur, deseo vivir bien con y por los demás, es abriéndole la relación con el otro y en instituciones justas, construir instituciones justas. Esta terna vincula el aprehendido en su capacidad original de estima con el prójimo, vuelto manifiesto por su aspecto y con el tercero, portador de derecho en el plano jurídico, social y político. Es pues una relación de yo con el tú, del sí mismo como otro. Y el sí mismo como otro es no solo en la relación de interlocución directa, por ejemplo, en el aula del profesor y el alumno, sino también de la relación de profesor y alumno con la institución educativa y el Estado. Ese es el gran reto de todo proyecto educativo, poder formar ciudadanos dispuestos a pensar en esos planos. 3. Hic et nunc. Este tercer punto, hic et nunc, es decir, aquí y ahora, quiere decir pensar en qué América estamos hoy en día. Hoy en día es un día desde 1492, continente expoliado por las grandes potencias. Llámese España, Portugal, Inglaterra, Francia, finalmente Estados Unidos, Rusia, las grandes potencias, hoy expoliando los recursos naturales en una exacción ilimitada, bajo un, voy limando, bajo un paradigma, lo quiero llamar con el antropólogo Philippe Descola, lo que él llama premisa ontológica de la modernidad, según la cual en el siglo XVIII la filosofía, el pensamiento occidental se inventó una cosa, el concepto de naturaleza, que es una naturaleza ilimitada con recursos ilimitados para una explotación ilimitada. Y esa es América. En estos días recordaba mis viejas lecciones de Hegel. Yo molí Hegel hace muchos años. Recuerdo las lecciones de filosofía y la historia universal de Hegel y decía América, ese continente feraz, la fauna desconocida, continente salvaje, allá no hay pensamiento. En América no hay pensamiento.
porque estamos nubilados por la invención de los filósofos del siglo XVIII, Alexander Humboldt quizás incluido, en el que, repito, es lo que llama Philippe Descola la premisa ontológica de la modernidad, que indujo a una concepción del ser humano como un ser dotado material y espiritualmente para trascender el mundo físico natural, situado más afuera y más arriba de todo, incluyendo el predominio patriarcal natural. Dice este autor Descola, un antropólogo francés, a partir del siglo XVIII entramos de lleno en la mayor ilusión de los dos últimos siglos. La naturaleza como recurso infinito permite un crecimiento infinito gracias al perfeccionamiento infinito de las técnicas. En eso estamos ahora. Yo recuerdo en estos días de debate intenso en Colombia a propósito de los discursos que ustedes habrán dado cuenta, tanto en Brasil como en Colombia, se abre otra perspectiva de analizar cuál debe ser la situación de estos países en el mundo entero, en la geopolítica mundial. Y entonces Petro va a la Organización de Naciones Unidas y va a la Conferencia Climática de Egipto y dice, no más petróleo, no más carbón, no más capital, no queremos dar nuestros países para las grandes utilidades, ganancias y riquezas de las grandes potencias, sino que nos vamos a dedicar a otro tipo de desarrollo y a un crecimiento que no sea ilimitado. Entonces los grandes capitalistas brincan, saltan, lloran por los aires y uno de ellos, me acuerdo de una frase aterradora, dice, ¿cómo nos vamos a dormir con la riqueza bajo los pies? Efectivamente, ese es el debate. ¿Vamos a seguir explotando la tierra hasta el infinito? ¿Acaso no son recursos finitos? Para concluir, de ahí se infiere una estrategia política válida de lucha contra el cambio climático. Y la escuela no puede estar exenta de ello. Eso no es un tema de los políticos. A los políticos y a los economistas no les podemos dejar todas las decisiones de nuestras vidas. Esto tiene que empezar necesariamente como ha empezado la cultura en el mundo entero por la escuela. Por eso hablo en el último capítulo narrativa de una crisis de la civilización. Cito a Bruno Latour. Hay que leer a Bruno Latour. El último Bruno Latour. Dice Bruno Latour. Es un libro muy hermoso, son unas entrevistas tituladas Habiter la Terre, Habitar la Tierra. Como ven, en el título tiene mucha influencia con lo que hoy vine a hablar. Cuando se hace la lista de todas las cuestiones que hace falta resolver para habituarse a un mundo ecológico y no modernizado, se tiene un sentimiento de vértigo. Son tantas transformaciones. No solamente transformaciones del sistema energético o el sistema de aprovisionamiento, sino también una transformación de cuestiones morales, de cuestiones de definición de sujetos, de derechos de propiedad. Es demasiado apabullante. Es apabullante la tarea que tenemos en las escuelas, colegios, universidades, en la actual coyuntura histórica en el mundo. No a los economistas, no a los políticos les corresponde el tema de cuestiones morales, de cuestiones de definición de sujetos, ni siquiera derechos de propiedad. Esa nos compete a nosotros en las escuelas, colegios y universidades. Mi última palabras para terminar. Ante ese panorama que pudimos haber descrito más minuciosamente, pero probablemente ustedes lo tengan en la cabeza. Basta mirar en los alrededores, no solo consultar la prensa, sino mirar a los alrededores, mirar la Amazonía, mirar el Chocó biogeográfico, mirar las inundaciones, las sequías, las cosas improvisadas, lo que en general lo que define el cambio climático. Recuerdo una lectura que hice justo cuando empezaba la pandemia. Tuve la suerte de conocer a Olga Tokarczuk, es decir, de leer las obras de Olga Tokarczuk. Es la Premio Nobel de Literatura del año 2018. Hay un primer libro
que se titula Sobre los huesos de los muertos. Un libro conmovedor, impresionante. Y en medio de ese escepticismo, ese temor, de esos días iniciales de la pandemia, muertos por doquier, me sobrecogí leyendo una novela que es una novela policíaca, pero uno solo se da cuenta que es una novela policíaca en las páginas finales. Yo por lo menos no me di cuenta, sino que se trataba de asesinatos en serie en las últimas páginas. Porque todo el resto de la novela, desde comienzo casi hasta el fin, es una descripción tranquila, pausada, pero en un incremento, en un increciendo de intriga, con personajes que son habitantes de los bosques, bosques nórdicos, dígase Noruega, Suecia, sin nombrar, bosques hermosos, todavía con animales, zorros, etcétera. ¿Sí? Algo pasa allí sordamente y ella se va dando cuenta que está llegando a la civilización. Y ella es una maestra jubilada. Terminada esa novela, pasé a una novelita gráfica muy hermosa de ella titulada El alma perdida. Historia muy hermosa para niños. Para niños también son los cuentos de horror, como fueron Blancanieves, ¿qué tal Caperucita Roja? Este es tenebrosa porque es muy actualizada. Es este tema de lo que estamos viviendo hoy. Alguien que creo que es un agente comercial es un agente viajero, vende mercancías de pueblo en pueblo y vive muy acelerado. Y va sintiendo de pronto, llegando a un hotel, que empiezan a olvidarse de las cosas y ya no sabe ni siquiera cómo se llama. Luego logra recuperarse un poco al día siguiente y va a visitar a una anciana médica que le consulta, a quien consulta, y ella le dice el siguiente diagnóstico. Si alguien pudiera contemplarnos desde arriba, observaría que el mundo está lleno de personas apresuradas, sudorosas y exhaustas, y que sus almas también están perdidas, y siempre llegan tarde, incapaces de seguir el ritmo de sus dueños. Esto produce una gran confusión. Las almas pierden la cabeza y las personas dejan de tener corazón. Las almas saben que han perdido a sus dueños, pero la gente en general no suele darse cuenta de que ha perdido su propia alma. Esto ocurre porque la velocidad a la que se mueven las almas es muy inferior a la de los cuerpos. Es así porque las almas nacieron en tiempos remotos después del Big Bang, cuando el universo aún no se había acelerado tanto y todavía podía mirarse en el espejo. Muchas gracias. Bem, professor, queria agradecer muito, né, todo esse trabalho de construção de pensamento. Queria agradecer a atenção de todas e todos. Como disse o professor, é uma conferência, né? Ele a ofereceu a todas e todos. E o que ele deseja é que aquilo que está na alma de vocês continue lentamente. Nós vamos dar continuidade ao nosso seminário. E mais uma vez, peço uma salva de palmas para o professor. Vamos lá. Vamos mais cadeira? Está montando aqui a próxima mesa